Hola, hola, bienvenidos a otra edición de hoy lunes 9 de agosto del 2021 a nuestro programa número 221, esto que denominamos Lee conmigo la Biblia. Gracias a todos por estar e iniciamos una nueva semana de agosto, este octavo mes de este año, y estamos acariciando mucho más cerca nuestra meta, nuestro objetivo planteado allá el 1 de enero del 2021. Y comenzamos, como lo hacemos siempre, con nuestro devocional del día de hoy. Y nuestro devocional del día de hoy se titula 3 niveles de grandeza. Nuestras revistas, nuestras pantallas de televisión están llenas de historias de los ricos, los fuertes y los atractivos. Nuestra cultura pone todas esas cosas en un pedestal y muchos de nosotros aspiramos a conseguirlas. No hay nada de malo en estas cosas, pero no lo son todo. El filósofo francés Blaise Pascal habló de 3 niveles de grandeza. En la primera categoría, denominada la de la grandeza física superficial, se encuentran las riquezas, la fuerza y la belleza. Le sigue una segunda grandeza más alta, la de los genios, la ciencia y el arte, la grandeza del arte de Miguel Ángel, la música de Bach o la brillantez de Albert Einstein. Está muy por encima de la grandeza física. Pero de acuerdo con Pascal, hay un tercer tipo de grandeza que está en el orden de la santidad. Hay una diferencia cualitativa infinita entre la segunda y la tercera categoría. El hecho de que la persona sea fuerte o débil, rica o pobre, altamente inteligente o analfabeta, no suma ni resta nada, porque la grandeza de esa persona está en un plano diferente y casi infinitamente superior. Es un nivel que podemos alcanzar cualquiera, el de ser grande en el orden de la santidad. La palabra santo, santificado, santísimo, santidad, aparecen más de 500 veces en la Biblia. Dios es santo. Él te da su Espíritu Santo para santificarte y estás llamado a compartir su santidad. Las palabras santos significan los benditos. En el Nuevo Testamento se aplica a todos los cristianos. Tú estás llamado a ser santo, como dice 1 Corintios capítulo 1, verso 2. La santidad es un don que recibes cuando pones tu confianza en Jesús y recibes su santidad y el don del Espíritu Santo. Procura vivir una vida santa en respuesta agradecida al don de Dios por medio de la imitación de Jesús en el poder del Espíritu Santo. El Salmo 93 nos dice que Dios es santo. Dios es el creador de todas las cosas, pero también está aparte del mundo que ha establecido. Es más grande y más majestuoso que toda la creación, más que el estruendo de las muchas aguas. El punto culminante del elogio del salmista se centra en la santidad de Dios y concluye diciendo: «Oh Señor, tus mandatos son muy firmes, la santidad es el adorno eterno de tu templo». El templo era el edificio hermoso e impresionante, pero el salmista reconoce que la santidad de Dios es la verdadera belleza y gloria interior del templo. Primera de Corintios capítulo 5 nos habla de la iglesia santa. A la hora de hablar sobre la santidad en la iglesia hoy en día, surgen varios peligros. Primero está el peligro de tener una actitud de ser más santo que el resto, entre comillas, y evita hacer gala de tu santidad con aires de superioridad. En segundo lugar está el peligro del perfeccionismo. Solo Dios es completamente santo. Tenemos que esforzarnos por la excelencia, pero no la alcanzaremos en esta vida. Nuestra santidad es la respuesta apropiada ante la santidad de Dios, pero solo es posible por el don y la gracia de Dios. La santidad en la iglesia viene por medio del don del Espíritu Santo, como dice 1 Corintios capítulo 3, versos 16 y 17. Puesto que la iglesia tiene que ser santa, Pablo estaba horrorizado por lo que sucedía en Corinto, donde la inmoralidad sexual era tan crasa que no podía ser tolerada ni siquiera fuera de la iglesia. Escribe:
y de esto se sienten orgullosos. ¿No debieran más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? La disciplina debe ejercerse para que la iglesia sea santa. Hay algunos pecados extremos que han de tener por consecuencia la expulsión de la iglesia. Son pecados muy obvios, como es el caso de la inmoralidad sexual de un tipo extremo, y en este caso vemos que era un hombre y la esposa de su padre. En los versículos 10 y 11 leemos acerca de la necesidad de disciplina para que el que es avaro o idólatra, calumniador o borracho o estafador, probablemente la avaricia a la que se refiere aquí es el sentido de avaricia hasta el punto de robar o estafar para obtener ganancias. Otros pecados así incluyen la idolatría, la calumnia, el abuso verbal, maldiciendo e insultando a la gente. Los borrachos se refiere a aquellos que de una manera voluntaria, persistente, se emborrachan. Pablo no se centra aquí en aquellos que intentan superar el alcoholismo o cualquier otra adicción, que son gente para la cual la iglesia ha de ser un lugar de sanación y no un lugar de rechazo. La palabra usada aquí se asocia con otros vicios como la violencia y la sexualidad indecorosa. Pablo deja absolutamente claro que no está hablando de la gente fuera de la iglesia. No tenemos que disociarnos ni siquiera de los pecadores más extremos. Jesús era amigo de los pecadores, pues se relacionaba con todo el mundo. Ellos son exactamente el tipo de gente a la que tendrías que tender la mano. Pablo más bien está diciendo que si la gente continúa practicando esos pecados tan extremos y aparatosos sin arrepentirse, no tendrán lugar en la iglesia. A menos que lidiemos con el problema, este afectará a toda la iglesia. Recordemos las palabras del Nuevo Testamento: un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Por lo tanto, la disciplina en la iglesia es muy positiva en el sentido de que permite que la persona pueda ser confrontada con su propia conducta y atajarla. También es positivo para la iglesia como un conjunto porque impide que el mal se propague por toda la comunidad de la iglesia. Afortunadamente es posible el perdón, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido santificado y sacrificado por nosotros. Ninguno de nosotros somos santos, sino por el medio del don de Dios. Jesús murió como el Cordero Pascual para que pudiéramos ser perdonados y limpiados. La santidad es un don de Dios. Cuando fallamos, tenemos que regresar a la cruz sin perder un minuto y recibir el perdón. Primera de Crónicas, capítulo 28 y 29, nos enseña sobre el templo santo. David fue llamado a preparar la edificación de un templo santo. Él no quería y no podía construir precisamente porque era un templo santo, ya que era un hombre de guerra y había derramado mucha sangre. Pero Dios guió a David hacia los planes exactos de construcción. En palabras de la traducción de la Biblia de Message, Dios guió a David poniendo los planos en su mente por medio del Espíritu Santo. Así es como Dios suele guiarnos, presentándonos razones en la mente para que actuemos de una manera determinada. David confió el trabajo a su hijo Salomón, lo llamó a servir a Dios de todo corazón y con buena disposición, pues el Señor escudriña todo corazón y discierne todo pensamiento. Dios te llama, al igual que lo hizo con Salomón, a una santidad que va más allá de la acción, que va al corazón, las motivaciones y los pensamientos. David dijo que Dios es un Dios que prueba los corazones y que se complace con la integridad. David fue un hombre de íntegro corazón. Lo dice la Biblia, Salmo 78, verso 72. Esta es una buena definición de la santidad. Alguien dijo que todos tenemos tres vidas: la pública, la privada y la secreta. La santidad consiste en vivir una vida integrada en vez de una vida desintegrada.
La santidad es aquella situación en la que no hay diferencia entre nuestra vida pública, privada y secreta, ni diferencia entre lo que pensamos y lo que practicamos. La santidad está conectada con la entrega completa. Cuando Dios te llama a ser santo, te está diciendo que seas completamente suyo. David oró pidiendo: dale también a mi hijo Salomón un corazón íntegro para que obedezca y ponga en práctica tus mandamientos, preceptos y leyes. Permítele construir el templo para el cual he hecho esta provisión. Es interesante subrayar de paso que para construir el templo necesitaron recaudar gran cantidad de dinero. Lo consiguieron porque los líderes predicaron con el ejemplo. El líder supremo dio el primero, como dice el verso 3, los otros líderes a continuación, y por último, el pueblo. Hicieron sus ofrendas voluntarias con júbilo, dice el verso 17. Dios quiere que des voluntariamente. Si no tienes ese querer, puedes orar: Señor, dame el estar dispuesto a que me den el querer. Como suele decir Sandy Miller, al menos puedes orar diciendo: Señor, querer estar dispuesto a que me den el querer. Al dar de forma voluntaria, el pueblo de Dios se llenó de una gran alegría. Todo lo que tienes viene de la primera instancia de Dios. Todo es tuyo, como dice el verso 16. A medida que des tus recursos para la obra de Dios de manera generosa y voluntaria, te sentirás lleno de una gran alegría. El templo santo que David y Salomón construyeron fue solo una preparación del templo de la iglesia donde habita el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo vive en la iglesia, sino también que vive en ti. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Iniciamos nuestra lectura en el libro de Salmos, capítulo 93. El Señor reina, se viste de majestad, el Señor se viste, se pone el poder como cinturón. El mundo está bien firme, no será removido. Tu reino ha existido siempre, tú existes desde la eternidad. Se levantaron los ríos, Señor, hacen gran estruendo, alzan sus olas rugientes. Tú, Señor, reinando desde el cielo, eres más poderoso que las fuertes olas y que el estruendo de las aguas. Se puede confiar en lo que tú declaras, lo que tú siempre dijiste en cuanto a tu casa, tu hogar santo, Señor. Primera de Corintios, capítulo 5. Se dice que entre ustedes hay un pecado sexual tan grave que ni siquiera lo cometen los que no conocen a Dios. Dicen que uno de ustedes tiene como mujer a la esposa de su propio padre. Y todavía están orgullosos. Deberían más bien estar tristes. El hombre que cometió ese pecado debería ser expulsado de entre ustedes. Yo no estoy presente físicamente con ustedes, pero los acompaño en el espíritu. Aún están lejos. Ya he juzgado a ese hombre como si yo estuviera ya con ustedes. Reúnanse en el nombre de nuestro Señor Jesús y yo los estaré acompañando en espíritu. El poder de nuestro Señor Jesús se hará presente. En ese momento entreguen a Satanás al que cometió el pecado. Su deseo pecaminoso será destruido, pero su espíritu será salvo en el día en que el Señor venga. Dejen de alabarse a sí mismos y recuerden el dicho: solo un poco de levadura fermenta toda la masa. Desháganse de la levadura vieja para que puedan ser como la nueva masa. Pues ustedes son como el pan de la Pascua, que no tiene levadura porque Cristo, nuestro Cordero de Pascua, ya ha sido sacrificado. Así que celebremos la Pascua, pero sin el pan que tiene levadura vieja, porque esa es la levadura del pecado y de la maldad. Celebremos mejor con el pan sin levadura, que es el pan de la sinceridad y de la verdad. En la carta pasada les dije que no tuvieran nada que ver con gente que practica inmoralidad sexual. Pero eso no significa
que deban separarse por completo de la gente de este mundo que comete inmoralidades sexuales, ni de los avaros, ni de los estafadores, ni de los que adoran ídolos. Para lograrlo tendrían que dejar este mundo ustedes mismos. Lo que les digo es que no tengan nada que ver con ninguno que, diciendo ser hermano en Cristo, practique pecado sexual, robe, adore ídolos, o insulte a los demás, o sea borracho o estafador. Ni siquiera se junten a comer con ese tipo de gente. ¿Acaso me corresponde a mí juzgar a los que están afuera de la iglesia? ¿No son ustedes los que deben juzgar a los que pertenecen a la iglesia? Dios juzgará a los que están afuera de la iglesia, así que echen de su grupo al perverso. Primera de Crónicas, capítulo 28. David se reunió en Jerusalén con todas las autoridades de Israel, o sea, con todos los jefes de las tribus, los comandantes de las divisiones que servían al rey, los jefes de 1000 y 100 soldados, los administradores de las propiedades, del ganado y de los hijos del rey, los funcionarios del palacio, los militares y la gente importante. El rey David se puso en pie y dijo: «Escuchen todos ustedes, hermanos y pueblo mío. Yo tenía la intención y el deseo de construir una casa para el cofre del pacto del Señor, un lugar que fuera como el trono de Dios. Así que hice todos los preparativos para su construcción. Pero Dios me dijo: tú no puedes construir una casa para alabar mi nombre, porque has participado en muchas guerras y matado a mucha gente. Sin embargo, el Señor, Dios de Israel, me escogió entre mi familia para ser el rey de Israel por siempre. Él eligió a toda la tribu de Judá como tribu gobernante. De esa tribu eligió a mi familia y de entre mis hermanos me eligió a mí para ser rey de Israel. El Señor me ha dado muchos hijos, pero de entre todos ellos eligió a Salomón para que ocupe el trono del Señor en el reino de Israel. Dios me dijo: tu hijo Salomón es quien va a construir mi templo y mis patios. Yo lo elegí a él para que sea como mi hijo y yo seré como su padre. Siempre protegeré el reino de Salomón si él sigue decidido a cumplir mis mandamientos como lo ha hecho hasta ahora. Aquí en delante todo Israel es el pueblo del Señor, y ante Dios que nos escucha, les pido a todos que cumplan los mandamientos del Señor su Dios para que conserven esta buena tierra y se la puedan heredar a sus hijos y a todas las generaciones que están por venir. Salomón, hijo mío, a ti te pido que reconozcas la autoridad de Dios, del Dios de tu papá. Te pido que siempre le sirvas con un corazón puro y un espíritu entusiasta, porque el Señor siempre mira el corazón y conoce todos los pensamientos de los hombres. Si lo buscas, Él dejará que lo encuentres. Pero si lo abandonas, Él te rechazará para siempre. Salomón, hijo mío, fíjate que el Señor te ha escogido para que construyas una casa para su santuario. Ten valor y manos a la obra». Enseguida, David le entregó a Salomón los planos de la construcción. Esos planos mostraban el corredor de frente, el edificio principal, los depósitos, los salones de arriba, los salones internos, el salón para la cubierta del cofre. David le enseñó también a Salomón lo que tenía en mente para los patios del templo del Señor, para los cuartos de alrededor, para los tesoros del templo de Dios y para los depósitos de las ofrendas sagradas. David también le explicó a Salomón todo lo necesario con respecto a los turnos de los sacerdotes y los levitas, al trabajo del servicio en el templo del Señor y a los utensilios del servicio en el templo del Señor. David le mostró a Salomón cómo medir el oro y la plata para los utensilios y todos los demás objetos que se pudieran necesitar en cualquier actividad de servicio. Igualmente le mostró cómo medir la cantidad de oro y plata para los candelabros según su uso, y le enseñó cómo medir el oro y la plata para cada una de las mesas donde se pone el pan consagrado. También le indicó la medida de oro y plata para cada tenedor, cada tazón, cada jarra. David también le mostró a Salomón la cantidad de oro refinado para el altar de las ofrendas y el proyecto para el carruaje dorado que tenía un ángel con alas extendidas
para cubrir el cofre del pacto del Señor. David le entregó todo a Salomón por escrito. Todo se escribió según las instrucciones que el Señor le dio a David para que se entendiera todas y cada una de las especificaciones y detalles de los planos. David le dijo a Salomón: Hijo mío, ten valor, actúa con firmeza y manos a la obra. No tengas miedo, porque el Señor Dios, mi Dios, siempre estará a tu lado. Nunca te abandonará. Al contrario, Él te ayudará hasta completar todo el trabajo que necesite para el servicio del templo del Señor. Aquí están los turnos de los sacerdotes y de los levitas para el servicio en el templo del Señor. También tienes a tu disposición todos los expertos en cualquier clase de trabajo. Los líderes del pueblo estarán totalmente listos para cumplir tus órdenes. Primera de Crónicas, capítulo 29. Mi hijo Salomón, el único al que Dios ha elegido, es todavía muy joven e inexperto, y el trabajo que le espera es grande, porque el templo no es para los hombres, sino para el Señor Dios. Yo me he esforzado por dejar listo todo lo necesario para el templo de mi Dios. Conseguí ya el material apropiado para cada objeto. Tengo el oro, la plata, el bronce, el hierro y la madera para usar según corresponda. También están listas las piedras de ónice para las instalaciones, las baldosas de colores, cada clase de piedras preciosas, gran cantidad de mármol. Además de todo lo que ya tengo listo para el templo, voy a entregar mi tesoro personal de oro y plata. Estoy dispuesto a entregarlo todo para el templo de mi Dios. Tengo 100.000 kilos de oro de Ofir y 270 toneladas de plata refinada para cubrir las paredes de cada salón. Entrego oro para los objetos de oro y plata para los objetos de plata. Los dejo en manos de expertos artesanos. Ahora, ¿quién de ustedes está dispuesto hoy a dedicarse al Señor? Entonces los jefes de las familias, los jefes de las tribus de Israel y los jefes de 1,000 y de 100 soldados y funcionarios administrativos del rey hicieron voluntariamente sus donaciones. Lo que ofrendaron al servicio de la casa de Dios fueron 165.000 kilos y 10.000 monedas de oro, 130.000 kilos de plata y como 600.000 kilos de bronce y 3.300.000 kilos de hierro. Todos los que tenían piedras preciosas las donaron para la tesorería del templo del Señor, que estaba a cargo de Jehiel el Gersonita. Toda la gente estaba contenta de tanta generosidad porque habían dado de todo corazón y voluntariamente al Señor. El rey David también estaba muy contento. Luego, David hizo esta oración de alabanza al Señor frente a todo su pueblo. Bendito seas por siempre, Señor Dios de Israel y Padre nuestro. Señor, solo a ti te corresponden la grandeza, el poder, la gloria, el esplendor y el honor, porque a ti te pertenece todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Tú, Señor, eres el único soberano y tuyo es el reino. La riqueza y el honor vienen de ti. Tú lo gobiernas todo. Tienes en tus manos el poder y la fuerza. También está en tus manos el poder decidir a quién hacer grande y poderoso. Dios nuestro, ahora te damos gracias y alabamos tu santo nombre. ¿Quién soy yo o quién es mi pueblo para hacerte ofrendas? En realidad todo viene de ti, simplemente te estamos dando de lo que hemos recibido de ti. Porque ante ti no somos más que inmigrantes, viajeros temporales igual que lo fueron nuestros antepasados. Nuestros días en la tierra son solo sombra sin esperanza. Señor Dios nuestro, hemos reunido todas estas riquezas para construirte un templo para honrar tu nombre. Todo esto viene de ti y a ti te pertenece. Yo sé
Dios mío, que tú examinas el corazón de la gente y te agrada la persona íntegra y correcta. Por eso, te entrego todo esto con generosidad y de todo corazón. También he visto cómo toda esta gente aquí presente se siente dichosa de ofrecerte todo lo que tiene. Señor, Dios de nuestros antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, te ruego que conserves siempre esta buena voluntad en el corazón de tu pueblo. Guía su corazón hacia ti. Dale un corazón íntegro a mi hijo Salomón para que pueda seguir cumpliendo y poniendo en práctica tus mandamientos, estatutos y decretos. Haz que él pueda construir el templo para que he hecho todos estos preparativos. Luego, David le dijo a todos: alaben al Señor su Dios. Entonces todos alabaron al Señor, Dios de sus antepasados, y se inclinaron ante el Señor y ante el rey. Al día siguiente, sacrificaron animales al Señor y ofrecieron sacrificios que deben quemarse completamente. Se sacrificaron 1000 toros, 1000 carneros y 1000 corderos. Se hicieron ofrendas de vino y abundantes sacrificios por todo Israel. Ese día todos bebieron y comieron felices en honor al Señor. Por segunda vez proclamaron como rey a Salomón, hijo de David. Lo consagraron rey ante el Señor y nombraron sacerdote a Sadoc. Entonces Salomón se sentó en el trono del Señor como rey, en reemplazo de su papá David, y tuvo mucho éxito. Todo Israel obedeció. Todos los jefes, guerreros y los demás hijos del rey David prometieron ser leales al rey Salomón. El Señor hizo engrandecer enormemente a Salomón ante todo Israel y le otorgó el esplendor y la gloria que ningún otro rey tuvo antes que él en Israel. David, hijo de Isaí, fue rey de todo Israel durante 40 años. Gobernó 7 años en Hebrón y 33 en Jerusalén. David murió a avanzada edad, lleno de riqueza, honor y gloria. Su hijo Salomón reinó en su lugar. Todos los hechos que ocurrieron durante el reinado de David, desde el primer día hasta el último, están registrados en las crónicas del vidente Samuel, del profeta Natán y del vidente Gad. Allí hay una descripción completa del reinado de David, de su gran poder y de todos los sucesos que le afectaron a él, a Israel y a los países vecinos. Finalizamos así la lectura del día de hoy. Compartimos esta palabra de oración. Señor, te alabamos en la belleza de tu santidad. Solo tú eres santo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Hoy, Señor, vengo a ti una vez más para pedirte perdón y para que me limpies. Ayúdame a llevar una vida de santidad, que tu iglesia sea un lugar santo. Señor, te pido que me llenes hoy de tu Espíritu Santo y que me ayudes a ser santo. Amén. Y así llegamos al final de esta apasionante lectura. Realmente la vida del rey David ha sido motivo de admiración, de estudio y realmente un gran ejemplo de virtud, y su mayor rasgo, me parece, es el haber anhelado la presencia de Dios en su vida, en su reino, en su casa, en su familia y en todas las áreas de su vida. Que este también sea nuestro deseo. Gracias por compartir con nosotros la lectura del día de hoy y los esperamos mañana, si Dios así lo permite, en otra edición de Lee conmigo la Biblia. Bendiciones.